sirven, que muestran al mundo tu Píldoras de Fe, el ministerio de la Iglesia Anglicana. Queridos amigos, hace ya muchos años recuerdo que el entonces responsable de mi iglesia me dijo: Javier, creo que podrías encargarte de la predicación del próximo domingo y compartirnos algo. Yo, que había sido siempre muy tímido y todavía lo era con 20, 21 años, sentí como un retorcijón en el estómago, pero a la vez el impulso de que debía de hacerlo. Así que me armé de valor y dije que sí. Supongo que aquel no fue el más académico ni homilético de los sermones, pero aquella circunstancia me sirvió para enfrentar mis miedos y sensación de incapacidad. Todavía guardo aquella predicación escrita a mano en una cuartilla en la que, curiosamente, compartía una reflexión sobre 1 Samuel 17, la conocida historia de David y Goliat. Hoy, como 37 años después, cuando recapitulo en mi vida, veo cantidad de circunstancias en las que me he tenido que enfrentar a situaciones parecidas a la que viví entonces, momentos en los cuales 1 Samuel 17 ha sido una palabra de referencia para afrontarlas. Situaciones que son gigantes que han ido apareciendo en mi camino y que sin duda seguirán apareciendo, situaciones que todos vivimos, en las cuales Goliats, en diversas formas, ya sea la de dar el paso de hacer algo que nos cuesta, como yo en aquella ocasión, pero también en forma de un problema para el que no hayamos solución, de una circunstancia de pérdida que nos atenaza y nos lleva a la depresión, el paso por un tiempo en el cual la economía nos está ahogando, un hábito o adicción que se nos hace insuperable, el miedo que nos paraliza ante una determinada circunstancia recurrente, en fin, gigantes que aparecen inexorablemente en nuestra vida y que, como aquel que enfrentó David, se tornan como en obstáculos insalvables que retan nuestra fe y amenazan con convertirla en un mero artificio decorativo, pero sin ningún poder real en nuestra vida. Así quisiera tomar este breve espacio para reflexionar sobre las claves que llevaron a David a vencer a Goliat y que pueden servirnos a nosotros para vencer también a los gigantes que aparecen desafiantes en nuestra vida. El primer requisito para vencer a los gigantes en nuestra vida, queridos amigos y hermanos, es enfrentarlos como una oportunidad de parte de Dios para ejercitar nuestra fe. 1 Samuel narra que Goliat aparece amenazante enfrente de todo el ejército de Israel, el pueblo de Dios de aquella época, diciendo, versículo 8, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? O el pueblo de Dios, los creyentes, podría decir con toda ironía. Y lo cierto es que los soldados de Israel lo veían como invencible, con sus 3 metros, su enorme armadura. Tenían miedo de enfrentarse con él, todos, menos David, que ni siquiera había ido al frente porque era demasiado joven, se había quedado cuidando a las ovejas, y un día que va a llevar comida a sus hermanos, escucha el desafío de David e indignado dice, versículo 26, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y versículo 32, que nadie se desanime, a causa de ese tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Queridos amigos y hermanos, donde los demás ven un gigante invencible, David ve una oportunidad para ejercitar su fe en el Dios en el que cree. Y esa es la actitud que marca la diferencia y el primer requisito para vencer a los gigantes en nuestra vida. El segundo requisito para vencer a los gigantes es enfrentarlos a la luz de las promesas de Dios. Según 1 Samuel 17, cuando David decide hacer frente al gigante como una oportunidad de poner en marcha su fe, no es tomado en serio. Incluso tanto sus hermanos como el mismo rey Saúl intentan disuadirlo. Unos porque dudan de su motivación, el rey porque duda de su capacidad. Dicen los hermanos, ¿a qué has venido? Yo conozco la soberbia y la malicia de tu corazón. Dice el rey Saúl, versículo 33, tú no podrás ir contra aquel filisteo y pelear con él porque eres muchacho, y él es un hombre que ha ido a la guerra desde su juventud. Pero David antepone su fe en las promesas de Dios a las palabras de su hermano y de Saúl. Y queridos amigos y hermanos, donde los demás ven un acto de orgullo o una temeridad, David confía en un Dios para quien no hay imposibles. Y este es el segundo requisito para vencer a los gigantes en nuestra vida.
Finalmente, el tercer requisito para vencer a los gigantes es no confiar en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Primera de Samuel 17 continúa diciendo que una vez, aún a duras penas, es aceptado por Saúl el ofrecimiento de David para luchar contra Goliat. El rey, intenta al menos vestirlo para la batalla. Pero con todo aquello David no podía ni andar. Así que decide tomar únicamente su cayado, 5 piedras y una honda e ir a por el gigante con lo que tiene, pues su confianza no estaba puesta en las armas que el rey pudiera proporcionarle, sino en el poder de Dios, que sea como fuese le daría la victoria. Como leemos en versículo 45, David responde a las burlas de Goliat diciendo: «Tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado». Bueno, y todos sabemos cómo acaba la historia. David vence a Goliat porque no se enfrenta a él con sus propias armas ni en su propia fuerza, sino confiando en el poder de Dios. Y este es el tercer requisito para vencer a los gigantes en nuestra vida. Oremos. Señor, es verdad, en muchas ocasiones los gigantes aparecen en nuestro camino desafiantes y con apariencia temible como Goliat ante David. Señor, gigantes que ponen realmente a prueba nuestra fe, si nuestra fe es real o es un mero adorno compuesto de buenas intenciones, e intentarán hacernos flaquear, dudar, desconfiar de tu poder, para, si nos vencen, sumirnos en la frustración, la inactividad, por el miedo a un nuevo fracaso. Por eso, Dios mío, te queremos pedir, no por la ausencia de gigantes, que los va a haber, sino por la actitud de David ante ellos. Dios mío, que afrontemos los Goliat en nuestra vida, como él lo hizo, viéndolos como una oportunidad para ejercitar y crecer en la fe, enfrentándonos a ellos, confiando en tus promesas y sabiendo que la victoria está en tu poder, en el poder que actúa en nosotros. Señor, que ante el Goliat que estamos ahora mismo enfrentando, o el próximo que va a aparecer en nuestro camino, que Primera de Samuel 17 sea tu palabra que nos llene de valentía, de confianza y de poder en tu nombre. Amén. Queridos amigos, que la gracia y la paz de Jesús el Señor estén con todos nosotros. Mis pies, mis manos, mi vida, mi corazón. He aquí mis pies, mis manos.